alegría y me siento realmente tranquilo y confiado. La Fundación Bíblica nos ha llevado a muchos lugares del mundo donde hemos disfrutado de un subidón de adrenalina. Y en ese aspecto, ahora mismo que sonó ese sonido, pensé, ¿qué es eso? ¿La alarma sísmica? Y me alegro que no lo sea. Ayer estuvimos en el Zócalo y estaba tan contento de ver tanta policía. Me sentí como, wow, esto es maravilloso. En Israel tuvimos la gran bendición de ser perseguidos por la policía en la plena autopista y fue una experiencia inolvidable. Y también en Israel nos metimos en unas tumbas donde no van los turistas y nos sentimos como Indiana Jones. Así que, jóvenes que estáis por aquí, os quiero decir que servir al Señor es apasionante. De verdad, cuando di mi vida para servirle como joven, pensé, Señor, mi vida a lo mejor va a ser aburrida, no habrá muchas cosas que hacer, total. De verdad que no, de verdad que no. Servir al Señor es algo extraordinario y apasionante y doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de estar aquí con ustedes. Nuestra querida hermana Dana, la que antes os he enseñado ahí, la secretaria de la Fundación Bíblica, y su esposo Carlos están siguiendo la transmisión, así que aprovecho para saludarlos. Ellos están ahí desde España y son un apoyo tremendo. Y Dana me estaba enviando stickers. ¿Sabéis lo que son stickers? ¿Todo el mundo sabe lo que es un sticker? Porque yo no lo sabía. Ahora sé lo que es un sticker. Y están ahí orando por la obra de Dios aquí. Os pido oración también por nuestra querida hermana Cami Tomasini. Ella también se encuentra en México en estos momentos con muchas cosas que necesita solucionar. Y os pido vuestras oraciones por ella. Es una mujer con muchos problemas físicos, enfermedades, y no lo parece cuando da sus clases, pero os pido que por favor oréis por ella y la sostengáis en vuestras oraciones. Pues hermanos, vamos a orar una vez más, abrir las Escrituras en Apocalipsis 2, y soy un hombre con vida eterna por delante. O sea, tengo todo el tiempo de la eternidad para este mensaje, pero yo sé que tengo hambre, entonces cuando tenga hambre voy a parar. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, gracias por abrir tu palabra, libro eterno. Señor, tú has puesto en mi corazón este pasaje para hablar a esta iglesia. Yo no sé, no conozco las circunstancias ni las vidas, es la primera vez que estoy aquí. Tú sí las conoces. Y por eso, Padre, te pido que este mensaje nos mueva los corazones, nos abra el entendimiento de tu voluntad en nuestras vidas, de tu dirección. Ayúdame, Señor, a hablar con denuedo y con el poder de tu Espíritu para alabanza de tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a empezar el mensaje con una pequeña anécdota que leí hace muchísimo tiempo. Estoy seguro que todos habéis escuchado de ese lugar llamado el Taj Mahal. ¿Verdad que sí, hermano? Muchos dicen que es un palacio. En realidad, el Taj Mahal no es un palacio, es una tumba. Es una tumba hermosísima. La historia narra cómo un sultán estaba enamoradísimo de esta princesa, de esta doncella, pero ella murió. Y pensó el sultán de hacer una tumba la más hermosa jamás construida para ella. Así que empezaron las construcciones y el tiempo se alargó y un día este sultán bajó para ver cómo iban las obras. Estaba viendo junto con sus ingenieros todo lo que se estaba haciendo y había una caja ahí en medio que estorbaba. Le pegó una patada y dijo, por favor, apartad esto de aquí, y continuó trabajando. Cuando ya todo estaba solucionado, él miró y dijo, ¿dónde está la tumba de mi amada? Nadie se atrevía a darle una respuesta, pero alguien por fin dijo, bueno, ¿recuerda aquella caja que estaba en medio del camino? Era su ataúd. Y usted nos pidió que la apartásemos. Imaginaros el corazón de este hombre. Cuando se dio cuenta que aquello que tanto amaba había sido puesto a un lado por él mismo, porque de repente había perdido la importancia en su vida. Y lo que ahora había tomado la importancia era ese gran monumento, esa gran tumba, esa gran construcción. La obra le hizo perder de vista el motivo por el cual lo hacía. Y le hizo perder el motivo por el cual su corazón había sido movido, el amor a su amada.
carta a Éfeso, a la iglesia de Éfeso que hemos leído y la vamos a desarrollar, hay una expresión que realmente debe ser como un shock, debe choquearnos. Cuando Dios mismo le dice a esta iglesia en Éfeso, eres maravillosa, eres extraordinaria, no hay nada de ti negativo, pero tengo contra ti una cosa. Lo habéis leído todos, ¿verdad? Que has olvidado tu primer amor. Hermanos, vamos a estar meditando en esto porque creo que hoy el cristianismo de nuestros días ha perdido su primer amor. Estamos tan involucrados en lo que hacemos para Dios que hemos olvidado quién es Dios. Y ese primer paso empieza aquí, en este versículo, cuando el mismo Señor Jesucristo se dirige a la iglesia de Éfeso, a su ángel, representante del pastor de la iglesia, y le dice, escucha una cosa, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de esto, de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y es aquí donde empieza esta carta a esta iglesia, poniendo los ojos en el Señor Jesucristo. En el capítulo 1 lo vemos, la revelación del Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis a algunos nos da miedo, ¿verdad que sí? Algunos no quieren leerlo por los juicios y cosas que hay ahí. Y dices, uy, esto es horrible. Pero hermanos, el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación del Señor Jesucristo. Nuestro Señor amado se revela con todo su poder, con toda su gloria, con toda su excelencia, para que podamos nosotros hoy ver dónde se encuentra Jesucristo. Él fue el bebé de Belén. Su mamá lo envolvió en pañales. Nació de una virgen. Recordad la historia, lo celebramos cada año en las Navidades, ¿verdad que sí? Pero hermanos, Él ya no está en el pesebre. Nuestro Señor Jesucristo ya no es un bebé en pañales. Ese no es el Cristo que hoy adoramos. El Señor Jesucristo andó 33 años en los caminos de Galilea, en la tierra de Israel. Su voz fue oída en los montes de Judá. Pero después fue crucificado en una cruz maldita. Sufrió el oprobio desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En el castigo más vil que jamás el hombre ha inventado, la crucifixión y la muerte por crucifixión. Pero dejadme deciros algo. Él ya no está ahí. Él ya no se encuentra en esa cruz. La cruz está vacía. El pesebre está vacío. Tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Tal vez fue el que visitamos en la Fundación Bíblica a unos 40 minutos de la ciudad de Jerusalén, una tumba del primer siglo. Podría haber sido ahí o podría haber sido en la tumba del jardín, como los protestantes dicen, o en el centro mismo de la ciudad, como los católicos dicen. 3 lugares posibles donde pusieron el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero dejadme deciros algo. Él ya no está ahí. La tumba está vacía. No busquemos entre los muertos al que vive. La tumba está vacía, la cruz está vacía, el pesebre está vacío. Entonces viene la gran pregunta, ¿dónde está Él? Y el libro de Apocalipsis nos muestra dónde se encuentra nuestro Señor Jesucristo, exaltado en gloria, nombre sobre todo nombre, puesto a la diestra del Padre, porque esa posición no es que haya 2 dioses, sino que Dios mismo está manifestando a través de su Hijo Jesucristo su poder, su gloria, su magnificencia. Hermanos, cuando oramos, no estamos yendo al pesebre, no estamos yendo a la cruz, no estamos yendo a la tumba, estamos yendo a la misma presencia de Dios. Qué respeto, qué reverencia, qué temor, qué temblor debe haber en nuestra alma al ver lo mismo que vio Juan el amado en aquella isla de Patmos, cuando contempló al Señor Jesucristo con toda su gloria, andando en medio de los candeleros que representa las iglesias. En sus manos esas estrellas que representa a los pastores, diciendo, yo soy el alfa, soy la omega. Nosotros hoy, hermanos, estamos ante ese mismo Jesucristo. Y nuestra alma debe entender esto para poder realmente acercarnos libremente al trono de gracia a través del camino que Él ha abierto con su sangre. ¡Qué gran privilegio! Cuando cerramos los ojos para no distraernos, estamos acercándonos a ese Dios poderoso. Pero Él aún nos da el gozo de no cerrar los ojos. Porque realmente en mis momentos de oración, hermanos míos, y espero que poder compartir esto con vosotros, no es poner las manos juntas y cerrar los ojos y ponerlos de rodilla.
Mis mejores momentos de oración es cuando ando el día a día con Él. Estando en el campo, cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando estoy en el trabajo, y hablo y clamo mirándole a Él y diciendo, Señor, ayúdame en este día, socórreme en este día, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y amado mío, Él oye la oración. Él entiende tu alma, Él sabe lo que sufres, lo que padeces. Él conoce el desprecio y menosprecio que algunos te han dado. Él sabe cómo por causa de su nombre te han aborrecido. Él sabe las injurias que han levantado contra ti injustamente. Él sabe los ataques del mismo diablo para desanimarte y destruirte. Él sabe todas esas cosas y Él dice, yo estoy aquí, a tu lado. Estás en mi mano y nadie te va a arrebatar de mi mano. Ayer hablábamos de esa seguridad de la salvación. Oh, querido amigo mío que escuchas, tu salvación está segura. Porque Cristo te tiene en sus manos, porque Él te ha tomado en sus manos. Él no va a dejarte. Con esa seguridad nos acercamos a Él con un amor genuino. ¿Cómo no amarle? Él está con nosotros en los días grises y oscuros. Él seca nuestras lágrimas de nuestros ojos. Él nos da consuelo y fortaleza. Él nos dice, no temas, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él nos dice, no temas, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Él nos dice, no temas, yo soy el pan de vida. Él dice, no temas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Pero ahora viene esa gran pregunta que el mismo Cristo dijo a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? Señor, iré contigo hasta la muerte, no voy a negarte, ¿de verdad? ¿Sabéis la historia, verdad? Pedro estaba tan convencido de él mismo, de su esfuerzo vano, que pensó que nunca iba a traicionar a su amigo, a su Señor y a su Maestro. Y todos sabéis lo que aconteció. Le negó 3 veces. Le dio la espalda. Le dijo que nunca le había conocido. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo en nuestro andar diario? Preferimos los bienes de este mundo, los placeres de la tierra, los placeres del pecado, antes de amarle. Y habíamos dicho que le amaríamos. La historia nos narra cómo el Señor Jesucristo, después de la resurrección, se encontró de nuevo con Pedro y le hizo la pregunta, Pedro, ¿me amas? Ahí en Juan nos narra ese momento de esas 3 preguntas. Cuando leemos la traducción de la Reina Valera, perdemos algo del contenido en el griego. Algo que es muy interesante. El Señor le dice a Pedro, Pedro, ágapeme. La palabra ágape en griego es amor. 1 Corintios 13, es el amor de Dios, es el amor de misericordia, del hebreo Hesed, amor inmerecido. Y el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra que utiliza ahí en griego no es ágape, es fileo, fileo toi. Te amo con un amor filial, Señor, porque mi amor es humano y no puedo amarte más. Y el Señor le pregunta por segunda vez, ágape toi, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro vuelve a responder, te amo con amor filial. La tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, fileo moi, ¿me amas con amor filial? Y Pedro responde, Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo con amor filial, pero mi amor es pequeño. Esa pequeña conversación entre Cristo y su discípulo Pedro nos habla a ti y a mí también. Porque Él nos ama con amor ágape, pero nosotros no. Nuestro amor es finito, imperfecto. Me atrevo a decir incluso que cuando amamos, amamos egoístamente. ¿Por qué? Porque amamos a aquellas personas que nos dan placer, nos dan felicidad. ¿Cuántas veces yo mismo he dicho, wow, soy tan feliz amándote? ¿Pero has amado a alguien que no te hace feliz? ¿Has amado a alguien que al contrario te dice las grandes verdades en tu cara y te golpea? ¿Has amado a alguien que no te ama?
que no te corresponde? Tal vez algunos no sepáis, pero el amor no correspondido dentro de las relaciones humanas es el más doloroso. Se llama mal de amores. Hay los grandes poetas y dramaturgos, ¿verdad que sí? Romeo y Julieta, el amor imposible. Pero todo eso es amor humano. Ahora viene Cristo y dice, hey, ¿me amas? ¿Me amas? Y creo que en esta primera iglesia de Éfeso es lo que le estaba pasando. Cuando nos centramos un poco más en la historia de esta iglesia, empezamos a descubrir qué estaba pasando. Como ayer dije, las 7 iglesias del libro de Apocalipsis creemos que se refiere a 7 épocas de la historia de la iglesia. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la Odisea, una iglesia apóstata, una iglesia que se ha convertido en la ramera de Apocalipsis capítulo 17, una iglesia que ha dado la espalda a Dios, una iglesia que no tiene a Dios, una iglesia totalmente depravada. Pero Éfeso era la primera iglesia. Los años van aproximadamente desde el año 30 hasta el año 100 aproximadamente, y después la siguiente iglesia es Esmirna, desde el año 100 al año 313. Pérgamo, que quiere decir matrimonio, del año 330 al 380. La iglesia de Tiatira, hablando de la idolatría, una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, pero quiere decir sacrificio. La iglesia en Sardis, desde el año 1517, cuando Lutero clava sus tesis en la Catedral de Gutenberg, 1517 a 1739. La iglesia de Filadelfia, el gran avance misionero, amor fraternal quiere decir Filadelfia, 1739 a 1900. La historia de la iglesia es una historia de amor, pero una historia de amor de una persona, Jesucristo. Porque el hombre no ama, no entiende, no se esfuerza. En la iglesia de Éfeso dice el Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor sabe lo que hacemos. El Señor sabe, Él entiende lo que hacemos. Y Él sabe también por qué lo hacemos. Y eso a veces debe realmente ponernos en perspectiva. El Señor Jesucristo en Mateo dice que habrá gente que dirán, Señor, no hicimos aquello en tu nombre. No hicimos lo otro en tu nombre. Aquí dice el Señor, nunca os conocí, apartaros de mí, obradores de maldad. Estamos viviendo en días donde la gente hace, pero no sabe ser. Acallamos nuestra conciencia humana intentando hacer buenas obras. ¿Y cuántas veces debemos recordarnos a nosotros mismos que no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia de Dios, el don inmerecido? Cuando yo estaba dentro de la iglesia católica, como niño es lo que aprendí, a ser bueno, a dar limosnas. Aprendí a hacer obras. ¿Y de qué sirvió? De nada. Poniendo un ejemplo muy claro, aquellos que estáis casados, imaginaros que le dais un regalo a tu esposa el día de su aniversario y ella dice, bueno, déjame pagártelo. ¿Cómo te sentirías? Leopoldo dice, bien, recuperaría el dinero. ¿Cómo te sentirías cuando tú muestras amor hacia alguien y muestras pasión por alguien y ese alguien te dice, mira, aquí tienes? Eso es lo que hacemos con Dios. Cuando Él nos ha dado lo que no merecemos, pero no nos ha dado lo que merecemos. Él nos ha dado un amor profundo, genuino, porque nuestra salvación es tan cara que no hay manera de pagarla. En todo el mundo no existe oro para pagar esa salvación. Por eso la salvación es gratuita, no porque sea barata, sino porque costaría una eternidad pagarla. Y por eso fue necesario que el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, muriera en la cruz del Calvario. Fue necesario que Él
diera todo su amor hacia alguien que no lo merece. Por eso nuestras obras no sirven de nada. No sirven de nada. Pero no llegamos a entender esto. No llegamos a entender y pensamos que hacer nos hace buenos cristianos. Señor, estoy bien. Check, 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 check. He hecho todo aquello que tenía que hacer. Ya lo sé, hijo mío. Pero eso no te hace mejor cristiano. Porque no es el hacer, es el ser. Ayer hablé cómo Éxodo capítulo 20 nos da esos famosos 10 mandamientos. Y todos cuando salimos a testificar decimos a la gente, eres pecador. ¿Así? ¿Por qué? ¿Has mentido? No, ya estás mintiendo. Sí, he mentido. ¿Has robado? Sí, pero robar al gobierno no es pecado, ¿no? Quien roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón, dicen en España. Bueno, hemos robado. Y miramos lo que hemos hecho mal al prójimo. Pero ahí no empiezan los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ese es. ¿Cuántos de nosotros hemos amado a Dios antes de ser creyentes? Ninguno. Ahí es donde empieza el problema de la humanidad que no ama a Dios. Pero para acallar su conciencia, lo que hace es hacer cosas que permitan de esta manera sentirse mejor. Él mismo, ahí estaba el corazón de los fariseos, de los saduceos en el Antiguo Testamento, de los escribas. Sabían la ley, cumplían la ley, hacían todo lo necesario, pero no amaban a Dios. Por eso Dios le dice a esta iglesia en Éfeso, yo sé lo que haces, está muy bien, pero has olvidado tu primer amor. Y tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. He marcado siempre este versículo en mis Biblias. Yo no quiero escuchar estas palabras del Señor. Yo no quiero ser un misionero, un pastor, un predicador que esté hablando a los demás de lo que dice la Biblia, pero no le ame. No le ame. Nos amamos tanto a nosotros mismos, tanto a nuestra religiosidad. Amamos tanto a veces lo que somos, que no somos capaces de caer a los pies del Señor y decir, Señor, no te amo. No te amo como debería. No. Señor, no estás en mi corazón y en mi mente a diario. ¿Y qué debemos hacer para descubrir eso en nuestras vidas? Nos gusta venir a la iglesia, lo pasamos bien, comemos de fábula, comemos extraordinariamente. Maravilloso, aleluya, gloria a Dios, vámonos para casa. Pero ¿dónde está el Señor? ¿Me estoy expresando bien, hermanos? El problema del cristianismo es que es un cristianismo sin Cristo. Es un cristianismo que ha dejado a Cristo fuera de la puerta. Y el problema de nosotros como creyentes es que no tenemos a Él en nuestra mente, en nuestra cabeza. Dicen por ahí que el tiempo de enamoramiento, cuando hay una persona que está enamorada, es cuando más miente. Porque mostramos nuestras mejores galas, ¿verdad que sí? Hasta los varones nos ponemos colonia, cosa que no sucede muy a menudo, pero cuando uno está enamorado lo hace. ¿Ah? ¿Y qué pasa aquellos que os habéis enamorado? ¿En qué piensas? Abres los ojos y ¡piu! ¿Quién viene a tu cabeza? Ella. ¿A que sí? Te vas a dormir y ¿en qué piensas? ¡Piu! Ella. ¿A que sí? Ponerlo ahora en el plano espiritual con Cristo. ¿Le amas? ¿Le amas? En el año 312, el emperador Constantino declaró que todo el imperio romano era cristiano. Después de las 10 persecuciones imperiales, la última de ellas con Diocleciano, donde la iglesia fue cruelmente perseguida y miles de creyentes murieron. Ahora de repente los edificios paganos se convirtieron en locales para la iglesia. El mismo emperador Constantino empezó a pagar los sueldos de aquellos que habían sido perseguidos, como pastores, ancianos, diáconos. El gobierno empezó a ser benevolente. En su visión y en su sueño, Constantino vio, con esta cruz vencerás.
y puso en los escudos de todos sus soldados una cruz. ¡Qué hermoso! El emperador se ha convertido al cristianismo. ¡Qué bueno! ¡Qué horrible! Porque ese hombre lo hizo por puro interés y dudo sinceramente que entendiera lo que fue ser salvo. De hecho, no se bautizó hasta su mismo lecho de muerte y porque estaba en terror de su destino eterno. Tal vez era la culpabilidad que caía sobre él de todos sus viles y sucios pecados. La historia de cómo asesinó a su esposa, que según él le había sido infiel, es aberrante. A su esposa le gustaban los baños de agua caliente y los romanos ya tenían esos baños de agua caliente. Mientras ella tomaba uno de esos baños, cerró la puerta y puso al máximo la temperatura con fuego hirviendo el agua y su esposa murió quemada, hervida. Él lo hizo. Ese fue Constantino. Ese fue el gran emperador cristiano. Y desde ahí en adelante la iglesia se convirtió en un grupo social, cultural, donde tenía de todo, pero había olvidado su primer amor. Esto es lo que nos está pasando en el siglo XXI. Y yo no quiero que me pase a mí. Quiero que mi corazón siga latiendo como aquel primer día donde fui perdonado de mis pecados. Mira lo que dice en los siguientes versículos. El versículo 5, recuerda, marcar esa palabra. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda. La Biblia nos habla de varias personas que recordaron. Recordado el hijo pródigo la casa de su padre y volvió a la casa de su padre. Pero la Biblia también nos dice cómo Dios recordó. Como Dios recordó a Noé cuando estaba en el arca y Dios se acordó de él. Y Dios le bendijo. Dios recuerda cuando estamos en dificultades, en pruebas. Nos recuerda nuestras oraciones, ninguna de ellas ha sido perdida. Pero hay algo que no entiendo y si alguien me puede ayudar, por favor, ayudadme. Porque este Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, y un Dios que recuerda, el mismo Dios dice, nunca más me acordaré de tus delitos y de tus pecados. No lo entiendo. ¿Cómo un Dios que recuerda puede olvidar? Solo hay una respuesta a eso. Y es por su gran amor y misericordia con el cual me ha amado. Y por eso ahora me invita a recordar dónde está mi problema, dónde está mi caída, dónde están mis fallos y acercarme a Él y arrepentirme. Hermanos, es más fácil que un pecador se convierta a que un creyente se arrepienta. ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué como creyentes seguimos fríos delante de Dios, sin buscarle, sin amarle, sin desearle? Ya no digo hacer cosas. Digo de verdad que fluya de nuestro corazón un amor tan grande hacia Él, que sea el todo de nuestras vidas. Quisiera el Señor que hoy, si tú que me escuchas estás frío en cuanto a tu relación con Cristo, tú te arrepientas hoy. Si ya eres creyente, ya vas al cielo, no te preocupes. Pero hermano, ¿qué vas a hacer con tu relación con el amado de tu alma? El amado de las naciones, como es conocido en el Antiguo Testamento. ¿Qué vas a hacer con esa relación amorosa con Él? ¿Frío, indiferente? ¿O realmente apasionado y entregado a aquel que ama tu alma? La iglesia de Éfeso necesitaba escuchar esto. En el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrezco. Ya, hay cosas que Dios aborrece. ¿Quiénes eran estos nicolaitas? Bueno, hay varias opiniones. Tengo que hablar de los llamados padres de la iglesia, ellos nos dan la respuesta. Ignacio, Irineo, Clemente de Alejandría también habla de ellos. Tertuliano también nos menciona quiénes son los nicolaitas. Y también Hipólito, algunos de estos primeros hombres de la iglesia. Nos dice que los nicolaitas se refiere a quienes profesando ser cristianos vivían licenciosamente, vivían en pecado. De hecho es interesante porque lo que en Éfeso son las obras de los nicolaitas, en la iglesia de Pérgamo, el versículo 15 del capítulo 3 del capítulo 2, perdonadme, se refiere a la doctrina de los nicolaitas. El pecado tiene una tendencia a crecer. De doctrina pasó a hechos.
¿Y quiénes eran estos nicolaitas? Gente que se amaba a sí mismo, amaba el pecado. Tenían el nombre de Dios en sus labios, pero el diablo en sus hechos. ¿Cuántos cristianos hoy en día son así también? No aman a Dios, se aman a sí mismos. Ese es el primer pecado que hay en la iglesia y por eso vemos en la Odisea que está enriquecida, tiene de todo, extraordinariamente de todo, pero no tiene a Cristo. Hay una promesa para esta iglesia. Y quiero extenderme ya en este último punto del mensaje, en esa palabra extraña que aparece, el árbol de la vida. Leed conmigo, por favor, el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Nos suena al árbol de la vida? El libro de Génesis nos narra cómo el Señor lo puso ahí en el huerto del Edén y cómo después de que el hombre pecó tuvo que poner un ángel que con una espada protegiera el camino para que no comieran del árbol de la vida. En Apocalipsis este árbol de la vida aparece 3 veces nada menos. Y en esas 3 veces está la invitación de comer del árbol de la vida. Cuando leemos la palabra en griego es la palabra shulon. La palabra shulon no solo se refiere al árbol, shulon quiere decir árbol, la palabra shulon se refiere a una cruz de madera. El madero donde fue crucificado el Señor Jesucristo recibe la misma palabra, shulon. Sin duda alguna era una cruz, forma de T, era una cruz, pero la palabra es árbol, árbol de vida. ¿A qué se refiere pues este árbol? Sino al mismo Señor Jesucristo. Él es el árbol de la vida. Si Adán y Eva hubieran comido de esa comunión, hubieran tenido la vida eterna. Pero no lo hicieron. Sin embargo, aquí a la iglesia de Éfeso le dice, hey, si tú te arrepientes, si tú estás conmigo, yo te daré a comer de ese árbol de la vida. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo cuando tomando la copa dijo, tomad, esto es mi sangre. Cuando tomando el pan dijo, comed de él todos. El pan de vida del Señor Jesucristo. Aquellos que hemos creído en él, hemos comido de ese pan. Y le tenemos hoy. Pero me hago una vez más la pregunta, ¿le amamos? Una vez más me hago la pregunta, ¿le deseamos? Una vez más me hago la pregunta, ¿anhelamos tener comunión con Él? Estar a su lado, disfrutar de su amor, de su compañerismo, de su entrega, disfrutar de Él todo. Cuanto más amemos a Cristo, más mostrará en nuestra vida lo que Él hizo por nosotros. Más agradeceremos a Él por lo que Él hizo por nosotros. Y ya el libro de Apocalipsis no será un libro de terror y miedo, sino un libro que nos acercaremos a Él para conocerle, amarle y vivir para Él. Así que, amados míos, no olvidemos nunca nuestro primer amor. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Santo de Israel. Amémosle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, porque Él es digno. Vamos a orar. Señor, toma estas palabras. Aviva nuestro corazón, Padre, con un amor genuino hacia ti, que nos impulse hacia adelante, que nos esfuerce a continuar, que nos ayude, Señor, a amarte como nunca antes te habíamos amado, a buscarte como nunca antes te habíamos buscado. Padre, danos de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo.